Me llamo Héctor Ramírez. Tengo 68 años. Pasé 25 años en prisión. No voy a contarte historias de horror porque no estoy aquí para que me tengas lástima. Estoy aquí porque descubrí algo en esos 25 años que la mayoría de la gente libre está descubriendo ahora, pero mucho más lentamente. El aislamiento no mata el cuerpo rápido, mata la capacidad de entender a otros, y eso te mata después. Ya no soy el mismo, y eso no es una metáfora. Es un cambio que puedes medir en cómo te relacionas con la gente que amas, en cómo lees sus intenciones, en cómo confías. Pasé 2 décadas y media mirando paredes. Cuando salí, descubrí que había más gente mirando pantallas. El resultado es idéntico. He estado estudiando mi propia descomposición durante 3 años desde que recuperé la libertad. Eso me da autoridad para hablar, no la prisión, lo que aprendí en ella. Fui mecánico. Nací en Caracas, en el barrio de Catia. Mi padre fue albañil. No fue un príncipe. Fue un hombre que trabajaba con las manos y enseñaba a sus hijos a hacer lo mismo. Yo reparaba autos desde los 16 años. Ganaba bien. Vivía solo. No necesitaba a nadie. Creía que eso era fortaleza. Los hombres como yo pensamos que la soledad es un lujo, no un veneno. Tenía un hermano en Miami, una madre que murió cuando yo tenía 32 años, y una serie de relaciones superficiales que desaparecían cuando dejaban de serme útiles. Nadie se dio cuenta de que yo estaba siendo destruido lentamente por la misma velocidad en que creía construirme. Eso es lo que nadie ve. El cambio es tan lento que se parece a permanencia. Despertabas igual, tu cara en el espejo era la misma, pero ya no eras tú. Enero de 1994 fue el mes en que todo cambió de forma irreversible. Era domingo, 15 de enero. Debo ser específico porque los detalles son lo único que quedó claro después. Me despedí sin saber que me estaba despidiendo. El baño tenía humedad en las paredes. Mi ropa estaba tirada en una silla de madera que había heredado de mi madre. Me puse jeans azul oscuro y una camiseta gris que ella misma había tejido años atrás. Desayuné arepa con queso. El café estaba tibio. Miraste el espejo y te peinas con los dedos. Piensas que es un día normal. No lo es. Nunca volvería a caminar libre por esa casa. Nunca volvería a despertarme sin saber que hay gente que decide cuándo comes, cuándo duermes, cuándo hablas. Ese hombre que se pesinó ese domingo fue el último hombre que fui. El que salió 25 años después era un archivo corrompido del mismo archivo. Yo era el tipo que no necesitaba a nadie. Puedo decirlo sin vergüenza porque lo sé. No iba a fiestas. No construía amistades profundas. Tenía a Jesús, un colega mecánico, con quien trabajaba cada día. Pero nuestras conversaciones eran técnicas. Tuve una mujer, Adriana, durante 2 años. Ella dijo algo que debería haberme despertado. Dijo: Héctor, no sé si tú existes o si eres solo una foto de alguien que existió. Me río de eso ahora. Tenía razón absoluta. El hombre que se pesinó ese domingo en el baño de su casa creía que la independencia era un arma. Creía que mientras menos necesitara a otros, más fuerte sería. Mientras menos permitiera que alguien entrara, mejor protegido estaría. Ese era mi punto ciego. Esa creencia, que parecía sabiduría, fue exactamente la razón por la que 25 años después de salir de una celda, descubriera que ya no sabía leer a una persona, que ya no podía confiar en mis instintos sobre los demás, que el silencio que creí que era protección era parálisis. Esa noche fui a cobrar una deuda pequeña, $100. Dinero de nada. Fui a un punto donde se movía droga. Llevaba un revólver. Idiota total. Pasó un carro de policía. Intenté correr. Fue absurdo. Un hombre corriendo en una calle de Caracas a las 9 de la noche con un arma en la cintura. 3 minutos después estaba en el suelo boca abajo. Escuché palabras que no entendía. Sentí manos que no eran las mías. Y luego, lo que cambió todo. Encontraron droga de un tipo que no era la que yo transportaba. No era mía. Eso no importó. Las acusaciones se acomodaron. Mi abogado dijo: declárate culpable.
Puedes salir en 8 años. Yo dije que no. Creí que ganaría. Creí que mi inocencia en esa droga específica me llevaría a salir. Fui condenado a 30 años. Cumplí 25. Eso fue mi error. No el crimen. La arrogancia de creer que no necesitaba la ayuda de nadie, ni siquiera de un sistema legal. Incluso entonces, estaba solo. Lo que pasó en los años que siguieron fue que descubrí que la soledad que había elegido voluntariamente se convirtió en soledad involuntaria, y son completamente diferentes. En mi celda, durante el 3er año, intenté estar más tiempo solo. Leía, escribía. Pensé que sería como estar en casa. No fue así. Fue catastrófico. La mente no aguanta el aislamiento puro. Necesita otro rostro, otra voz, otra respiración. Sin eso, la mente inventa amenazas, inventa conversaciones que nunca ocurrieron, inventa razones por las que deberías tener miedo de las únicas personas que ves. Fue en ese momento que entendí que lo que había llamado fortaleza toda mi vida era una mentira. Era una bomba de tiempo. Y la bomba había comenzado a contar hacia atrás el mismo día que nací. A los 10 años dentro, tuve una pelea. Un hombre más joven, más fuerte, me golpeó sin razón particular. Salí herido. Literal, sangrante. Un compañero de celda llamado Roberto, quien yo apenas conocía, se quedó despierto toda la noche limpiando mis heridas. No pidió nada. No esperaba que le pagara. Solo lo hizo. Y en esa noche sin dormir, mientras él limpiaba mi sangre con agua fría, descubrí que la humanidad no se construye en la soledad. Se construye en la interdependencia. En permitir que alguien cuide de ti. En cuidar a otros sin esperar recompensa. Eso fue lo que 25 años de independencia voluntaria me había enseñado a rechazar. Roberto me salvó de una infección. Podría haber muerto. Pero lo que realmente me salvó fue que alguien decidiera que mi vida importaba sin que yo hubiera hecho nada para merecerlo. Después de eso, cambié la forma en que pasaba el tiempo. Escuchaba historias de otros hombres, historias de crímenes, de familias, de errores, historias de vidas que se habían roto en un segundo. Aprendía a leer caras, entendía cuándo alguien mentía por la forma en que miraba. Sabía quién era traidor antes de que traicionara. La prisión es una universidad de la observación. Cuando estás rodeado de hombres peligrosos, aprendes a leerlos como textos. Después de 20 años, era casi un etnógrafo del cuerpo humano. Podía saber qué alguien pensaba antes de que abriera la boca. Descubrí que esa capacidad de leer a otros, que es tan humana, tan necesaria, se erosiona sin práctica constante. Cada día que no conversabas profundamente, la perdías un poco. Cada conversación que no era real, la dulcificaba. Cada interacción digital, la reemplazaba por una copia que no funcionaba. Salí hace 3 años. Mi hermano Juan vino desde Miami. Me recogió. No sabía quién era. Bueno, sabía su nombre, pero no lo reconocía. El tiempo lo había cambiado más de lo que a mí me había cambiado la prisión. Nos miramos como 2 hombres que compartieron una cena incómoda en un avión. Nada. Ni un abrazo que fuera verdadero. Ni una mirada que tocara la otra. Eso debería haberme preparado para lo que vendría, pero no fue así. La relación que más perdí durante esos 25 años no fue con mi hermano, fue con su hija, Jessica. Cuando entré, ella tenía 5 años. Yo era el tío que iba cada 3 meses. Llevaba regalos pequeños, dinero que ella no entendía, abrazos que eran reales. Mi hermano dijo una vez, Jessica espera tu visita más que la mía. Eso fue crueldad sin intención. Me fue a la prisión como un puñal. Esos 5 años, esos 3 meses de espera, esos abrazos, nunca los volví a dar. Cuando salí, Juan insistió en llevarme a Miami. Quería que conociera a su hija. Ella ahora tenía 30 años. Era abogada. Estaba casada. Tenía un hijo de 3 años que nunca supo quién era yo. Fuimos a un café. Ella llegó tarde. Tenía prisa. Miró su teléfono más veces de las que me miró a mí. Hablamos de generalidades, clima, trabajo, política, todo lo que no es humano. Había una distancia entre nosotros que no era física,
era temporal. 25 años. Ese es el espacio que se abre entre un tío y una sobrina cuando el tío desaparece de la vida de la sobrina en el momento exacto en que ella necesitaba aprender a confiar en los hombres. Ella no supo que me perdía. Simplemente, un día, yo no estaba. Fue como si hubiera muerto sin morir. Llevaba una cadena de plata al cuello desde que tenía 18 años. Me la regaló mi madre el día que cumplí esa edad. Era delgada, casi frágil. La llevaba todos los días bajo la ropa, contra mi pecho. Era pequeña. Nadie la veía. Pero yo sabía que estaba ahí. El día que me arrestaron, estaba ahí. La prisión me la confiscó. Fue un proceso burocrático simple. Pusieron mi cadena en una bolsa plástica. Escribieron mi nombre en ella. La guardaron. 25 años después, cuando salí, me la devolvieron. Estaba igual. No había oxidado. No había cambiado. Pero yo sí. Cuando la volví a poner al cuello, noté que era extraña. Como si le perteneciera a otro hombre. La cadena y yo habíamos sido separados. Cuando nos reencontramos, ya no encajábamos. Eso es lo que el aislamiento te hace. Te quita lo que tienes sin que desaparezca. Te lo devuelve como un extraño. Lo que aprendí en la prisión sobre las personas fue esto. La humanidad se construye a través de la práctica constante de estar con otros, no intermitentemente, constantemente, cada día. Si dejas de practicar, pierdes la capacidad. Es como un idioma. Si no lo hablas durante 25 años, no lo reconoces cuando te lo hablan. Eso fue lo que me pasó cuando salí. La gente seguía siendo gente, pero yo ya no sabía cómo leerla. Cuando alguien sonreía, no podía saber si era una sonrisa real o una máscara. Cuando alguien decía que me amaba, dudaba. Cuando estaba en un grupo, sentía amenaza. Mi cuerpo activaba alarmas que eran fantasmas. La prisión me había entrenado a leer peligro. Eso estaba bien dentro. Afuera es una enfermedad. La paradoja es esta. La prisión me aisló del mundo, pero me conectó con otros hombres. Tuve relaciones profundas adentro que nunca tuve afuera. Conversaciones a las 3 de la mañana en las que un hombre desconocido te decía sus peores secretos. Y tú le dabas el regalo más raro que existe. Escucha sin juzgar. Cuando salí, obtuve libertad. Pero perdí eso. Estaba rodeado de gente. Pero cada uno estaba mirando una pantalla. Cada uno estaba solo. La soledad afuera es más profunda que la soledad adentro, porque afuera tienes la ilusión de compañía. Adentro, al menos, sabes que estás solo. Hace poco volví a ver a Jesús, mi colega de mecánico. Pensé que no recordaría nuestras conversaciones técnicas. Quería decirle que había pasado 25 años. Quería que supiera que yo no era el hombre que había dejado atrás. Cuando lo vi, no me reconoció. Literalmente, pensó que era un vendedor de autos usados. Algo había cambiado en mi rostro. No el tiempo. Algo más profundo. La soledad tiene una marca. Te ve en los ojos. Jesús intentó ser educado, pero claramente quería que me fuera. No había memoria de mí en él. Para él, yo nunca existí realmente. Eso fue importante. Fue la confirmación de que el aislamiento no solo te cambia a ti, te borra de la memoria de otros. Mirando hacia atrás desde aquí, desde estos 68 años, lo que veo es esto. Los años dentro fueron fáciles comparados con los años después. El tiempo se mueve diferente cuando tienes una estructura obligatoria. Cuando sabes exactamente qué esperar. Cuando tu única responsabilidad es simplemente estar vivo. Afuera, tienes que reconstruir todo. Tu identidad, tu capacidad de relacionarte, tu confianza en los demás. Y descubres que eso que era visible adentro, aquí es invisible. 25 años es mucho tiempo, pero es más corto que el tiempo que tardaría en recuperar lo que perdí. Algunos cambios no se revierten, se integran. Te conviertes en alguien nuevo, y ese alguien nunca es tan bueno como el que eras antes de que todo se rompiera. Ya no soy el mismo, y eso no es una metáfora. Es un cambio neurológico documentado por mi propia vida. El aislamiento cambió cómo mi cerebro procesa el rostro de otra persona. Cambió cómo confío. Cambió cómo amo. Cambió cómo tengo miedo.
cambió cómo espero. Si pudiera meterme en una máquina del tiempo, si pudiera volver a ese domingo, a ese baño con humedad, a esa camiseta gris que mi madre tejió, no sé qué haría diferente, pero sé que no sería la misma cosa que hice. La lección que vengo a darte hoy no es sobre prisión. La prisión fue solo el laboratorio donde descubrí algo que todos están descubriendo ahora, pero mucho más lentamente. Ahora, escúchame bien, porque esto es lo que te escribí aquí. Tú estás haciendo exactamente lo mismo que yo hice, pero con pantallas. Tú estás eligiendo la soledad, creyendo que es seguridad. Estás mirando a la gente a través de un cristal digital y creyendo que eso es conexión. Estás pasando más tiempo con pantallas que con rostros reales. Cada día que no tienes una conversación profunda, sin teléfono, sin interrupciones, pierdes capacidad de leer a otros. Pierdes capacidad de confiar. Pierdes capacidad de amar sin miedo. No necesitas estar en una celda para que esto ocurra. Está ocurriendo ahora. Está ocurriendo en tu casa. Está ocurriendo mientras duermes. La pregunta que te hago es simple. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación de 2 horas sin teléfono? ¿Cuándo fue la última vez que miraste a alguien a los ojos y realmente viste su rostro, no una pantalla reflejada en él? ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que alguien te conociera completamente, sin filtros, sin editar, sin pausar para verificar que lo que dijiste fue correcto? Haz eso. Hoy, no mañana. Hoy, llama a una persona a quien amas y que no has visto en años. Cuéntale algo real. Escúchala sin interrumpir. Tócala si puedes. Permítele que te toque. Eso que acabas de hacer tiene un nombre. Se llama práctica. Y es la única manera de no terminar como yo. No necesitas estar preso para estarlo, y eso es lo que vine a decirte. La soledad es soledad sin importar dónde suceda, sin importar cuáles sean las paredes, sin importar si son de concreto o de luz. Los efectos son idénticos. Te deshumaniza, te atrapa, te cambia, y el cambio es tan lento que no lo ves hasta que es demasiado tarde, hasta que miras a una persona que amas y no la reconoces, o peor, hasta que miras en el espejo y no te reconoces a ti mismo. Hay 3 pasos que puedes tomar ahora mismo. Primer paso. Reconoce cuándo comenzó tu aislamiento voluntario. No es un acontecimiento, es una serie de decisiones pequeñas. Primero fueron los mensajes de texto en lugar de llamadas. Luego fueron las redes sociales en lugar de encuentros. Luego fue el trabajo remoto. Luego fue darte cuenta de que no recordabas la última vez que habías estado en una habitación con 5 amigos, en silencio, simplemente siendo. Ese es el primer paso. Reconocer. Segundo paso, identifica una relación que dejaste deteriorar. No la relación más importante. Esa es demasiado difícil. Elige una que sea menor. Un amigo que solías ver. Un familiar que solías llamar. Alguien. Tercero, reconstrúyela con contacto real. No con un mensaje. No con una llamada. Cara a cara. Cuerpo a cuerpo. Respiración a respiración. Si es imposible, entonces habla. Pero habla de verdad. Habla sin interrupciones. Habla como si fuera la última conversación. El aislamiento no avisa, te cambia mientras crees que permaneces. Eso es lo que quiero que recuerdes. No es un evento traumático para la mayoría de la gente, no es una celda. Es una decisión que tomas cada mañana cuando alcanzas tu teléfono. Es una elección que haces cada noche cuando termina tu trabajo y decides que estás muy cansado para llamar a alguien. Es un hábito que construyes cuando permites que un algoritmo decida quién entra en tu vida. Son decisiones. Pequeñas, diarias, y después de 25 años, es demasiado tarde. Yo no puedo cambiarlo. Mi Jessica nunca será nuevamente una niña que espera mi visita. Mi hermano Juan nunca me mirará como si realmente estuviera ahí. Yo nunca seré el hombre que me peiné con los dedos ese domingo en el baño con humedad. Pero tú sí puedes. Tú tienes tiempo. Tienes libertad. Tienes la capacidad de mantener tus relaciones reales mientras aún son reales. No eres yo. Aún no lo eres. Pero si continúas así, lo serás. Ya no soy el mismo. Y eso no es una metáfora.
Mi nombre es Héctor, y eso es lo que vine aquí a advertirte. Si esto resonó contigo, porque has sentido esa soledad silenciosa aunque estés rodeado de gente, quiero que hagas algo concreto. No veas otro video después de este. No lo ignores. Haz una cosa. Llama a alguien. Alguien a quien ames. Alguien que no has visto en años. Dile que pensaste en él. Dile que quieres hablar de verdad. Si puedes, ve a su casa. Siéntate. Míralo. Eso es revolucionario en 2026. Eso es resistencia. Eso es vida. Cuéntame en los comentarios cuándo fue tu última conversación profunda. No juzgo. Solo quiero saber. Comparte este video no como contenido, sino como una advertencia a alguien a quien amas. Quizá alguien que estés viendo desaparecer lentamente en aislamiento. Si quieres entender más profundamente cómo el aislamiento daña la percepción, lee Solitude de Michael Harris. O mejor, no leas. Vive. Suscríbete si quieres lecciones que salieron del abismo. Las tengo todas.